Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Java Manía. El día de hoy vamos a realizar un pequeño quick test del capítulo 2, operadores y sentencias. Muy bien, estas preguntas son preguntas similares a las que van a poder encontrar en el examen de certificación. Entonces nos van a ayudar a ir revisando en dónde tenemos áreas de oportunidad, dónde necesitamos estudiar un poquito más. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, dejen en los comentarios. Y les recomiendo mucho que también siempre tengan un IDE a la mano. Cuando tengan alguna duda, pueden revisar en el IDE por qué cierta respuesta es la correcta o por qué está fallando o por qué no es lo que, si llegan a contestar incorrectamente, pues ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es el error que estamos teniendo. ¿Ok? Muy bien, la primera pregunta es, ¿cuáles de los siguientes operadores de Java pueden ser utilizados con variables booleanas? Y hay que escoger todas las que apliquen. ¿Ok? Vamos a dar un par de segundos. Ustedes pueden pausar el video y traten de resolverlo y posteriormente vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta y en este caso es la letra A y la letra D. Los operadores que pueden ser utilizados con variables booleanas solamente serían el igual igual en este caso o de las opciones que tenemos aquí, porque nosotros podemos hacer una comparación de si la variable booleana es igual a otra variable booleana, true o false. Nosotros no podemos utilizar el operador más porque ese se utiliza con operadores numéricos y con strings para hacer concatenaciones. El menos menos pues también es para operadores numéricos. El signo de admiración o exclamación pues sí se puede utilizar con variables booleanas. ¿Por qué? Porque significa una negación. Entonces cuando nosotros lo utilizamos con una variable booleana pues estamos invirtiendo su valor. Si el resultado era verdadero, va a ser falso. Y si era falso y nosotros ponemos esta negación, pues va a ser verdadero. ¿Ok? Y la opción E, que es el módulo, pues también se utiliza con operadores numéricos. Y el menor o igual, e igual manera con valores numéricos. Es para hacer comparaciones. Nosotros no podríamos comparar un valor es true si el valor booleano es menor o igual a otro. Entonces, aquí en este caso, pues los valores o las opciones correctas serían la A y la D. ¿Vale? Vamos a la pregunta 2. ¿Cuáles de los siguientes tipo o tipos de este pequeño fragmento de código harían que compile correctamente? Y hay que escoger también todas las opciones que nosotros creamos correctas. El pequeño snippet o fragmento de código que tenemos es tenemos tres variables, byte x igual a 5, byte y igual a 10, y luego tenemos el tipo de dato que queremos ponerle ahí para que compile correctamente para esta variable z, que está igualada a x más y. En este caso, pues estamos haciendo la suma de 2 bytes, x y y en este caso, ¿vale? Entonces, algunos segundos, ustedes pausen el video, traten de resolverlo y vamos a ver ahorita cuál es el resultado. Muy bien, vamos a ver cuál es el resultado de esta pregunta. Y para esta pregunta, los tipos de datos correctos serían int, long y double. Estos serían los únicos tipos de datos de las opciones que tenemos aquí que harían que el programa compilara correctamente. Int, ¿por qué funcionaría correctamente? Bueno, porque hay que recordar las reglas de promoción numérica. Cuando nosotros utilizamos tipos de datos menores a int, que serían short, byte y char, automáticamente cuando se utilizan entre ellos se van a promocionar al tipo de dato int. Esta es una regla muy importante. ¿Por qué? Porque si no la conocemos, pues aquí podríamos haber fallado. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, o lo que hace Java, mejor dicho, es que x la promociona a int, y la promociona a int, ahora sí hace la suma de int más int y el resultado es un int. Es por eso que el resultado o la opción A es correcta. Nosotros podríamos ponerle el tipo de dato int y el tipo de dato cabría correctamente o cabría perfectamente aquí en nuestra variable. Nosotros también podríamos ponerle long porque el resultado de x más y va a ser un entero. Entonces, como long es más grande que un int, pues cabe también perfectamente y podría almacenarlo. La C no sería una respuesta correcta porque es una variable booleana y pues no hace sentido o no se puede almacenar una variable entera en una variable booleana. El double en este caso pues también cabría perfectamente. Si nosotros lo declaramos como double, pues la variable entera cabe perfectamente en este tipo de dato. De igual manera, si tuviéramos aquí un float, pues también cabría perfectamente. ¿Ok? Y short divide no funcionarían en este caso por lo que habíamos comentado. Como el resultado de esta operación es un entero, por la regla de promoción numérica,
Si nosotros ponemos short, el tipo de dato short es más pequeño que un int, entonces el valor no cabe y por eso Java nos daría un error de compilación. De igual manera si utilizamos el byte, aunque a primera vista, si no conociéramos la regla, pues nosotros pensaríamos que sí debería de funcionar con short y byte. Si nosotros conocemos estas reglas de promoción numérica, pues vamos a poder contestar correctamente. Si tienen alguna duda respecto a esta pregunta, hay que revisar otra vez los videos de este capítulo en donde hablamos de la promoción numérica y cómo funciona para estos tipos de datos, ¿vale? Muy bien, continuando con la pregunta 3, dice ¿cuál es la salida de la siguiente aplicación? Y aquí tenemos una pequeña aplicación con una clase, public class con pair values. Tenemos un método main, public static void main, string args, hasta ahí todo normal. Y luego tenemos declarado una variable int x igualada a 0. Luego tenemos un ciclo while y adentro tenemos la variable x con un operador de post incremento, x más más. Y estamos validando o comparando si x es menor a 10. Y luego tenemos dos llaves. Luego en la línea 5 tenemos el string message igual a, tenemos un operador ternario. Si x es mayor a 10, entonces vamos a devolver greater than. Y en caso contrario devolveríamos falso. Por último, en la línea 6 tenemos un system.out.println donde estamos imprimiendo message, la variable message que declaramos hace un momento, y le estamos concatenando una coma y posteriormente le concatenamos el valor de x. Muy bien, entonces vamos a dar unos segundos, ustedes traten de resolverlo, pausen el video y volvemos con el resultado. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es el resultado de esta pregunta, cuál es la opción correcta. Y en este caso sería la opción F. El código no compila debido a la línea 5. Ok, aquí les recomiendo que cuando ustedes vean en las preguntas o como posibles opciones que el código no compila, primero revisen esas líneas de código, les van a ayudar mucho a salvar algunos minutos o segundos. Entonces, primero revisen si compila correctamente, en caso de que no, ahora sí revisen la lógica del programa. Aquí vamos a ver primero la opción E, porque el código no pudiera no compilar por la línea 4. Entonces, si vamos a la línea 4, tenemos un while, tenemos el x más más, que es si es menor a 10, y tenemos las llaves vacías, ¿vale? Como ya habíamos visto en los ciclos while, pues esta es una sentencia while perfectamente válida. Estamos usando un operador de posincremento en la variable x, pero pues es algo válido, y estamos haciendo la comparación de si es menor a 10. Esta es una expresión booleana, hasta ahí todo bien. Y pues no tenemos nada dentro de nuestro while, pero pues es algo válido. Podemos tener las llaves vacías y no habría ningún problema. ¿Ok? En la línea F o en la opción F tenemos que el código no compila debido a la línea 5. Entonces aquí en la línea 5 es donde está el problema. Tenemos un operador, bueno, tenemos una variable string llamada message y luego tenemos el operador booleano x mayor a 10, hasta ahí todo normal. Y luego tenemos que si es verdadero va a regresar greater than, que es un string, y el valor cabe perfectamente en la variable message, que es de tipo string. El problema viene en la parte del else de este operador ternario, porque aquí está regresando false. False es una variable o es una literal booleana, entonces nosotros no podemos asignar un valor booleano a un string. Si nosotros tuviéramos comillas dobles alrededor de este false, funcionaría correctamente. Sin embargo, aquí está devolviendo el valor false booleano y pues esto no se puede asignar directamente al string, entonces Java marcaría un error de compilación. Entonces, pues ya directamente podemos decir que el código no compila por esta línea 5 y ya no necesitamos revisar las demás opciones. ¿Ok? Entonces ahí nada más hay que tener algo de cuidado. En la pregunta número 4 dice ¿qué cambio tendríamos que hacer en el siguiente fragmento de código para que compile? Y podemos escoger más de una pregunta o más de una respuesta en este caso. Tenemos aquí long x igual a 10 y luego tenemos una variable int y igual a 2 por x. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? No compila, perdón, no hay ningún cambio, compila tal cual está, un casteo en la x, en la línea 4 hacia int, cambiar el tipo de dato de x en la línea 3 a short, castear completamente 2 por x en la línea 4 a int, cambiar el tipo de dato de y en la línea 4 a short, o cambiar el tipo de dato de y en la línea 4 a long. Entonces, vamos a dar un par de segundos y volvemos con la respuesta.
Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la respuesta a esta pregunta número 4. Y aquí tenemos bastantes respuestas correctas, ¿vale? Vamos a empezar primero con la A, que es una respuesta que no es correcta. No hay que hacer ningún cambio, compila tal cual está. Pues esto es falso. Sí tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque la variable x es de tipo long. Entonces hay que recordar la regla de promoción numérica. Cuando tenemos dos tipos de datos distintos, el tipo de dato más pequeño se va a promocionar al más grande. Y ese es el tipo de dato con el que se va a multiplicar o sumar o dividir o etcétera. Y es el que se va a regresar. En este caso, el tipo de dato 2, que es una literal entera, se va a promocionar a long porque el x es de tipo long y es más grande. Entonces se hace long por long y el resultado es un long. Long no cabe en un entero porque es un tipo de dato más grande. Entonces, así como está, pues no funcionaría. Esta opción pues ya la podemos ir descartando. De igual manera, en el examen pues traten de ir tachando o descartando las respuestas que ustedes piensan que no son correctas y así se quedan con las que ustedes piensan que podrían ser correctas. Castear x en la línea 4 int. Esto sería correcto. Si nosotros en la línea 4 hacemos el casteo de la x a int, aquí ya las dos variables serían enteras. Int se multiplicaría por otro int y el resultado sería int. Entonces esto funcionaría correctamente. El cambiar el tipo de dato de la línea x, con la línea de x en la línea 3 a short. Si nosotros cambiamos el tipo de dato de long a short, pues ¿qué pasaría aquí? Aquí tendríamos un int y aquí tendríamos un short. Entonces el short se tendría que, o Java lo promocionaría a int por int, regresaría a int y cabría perfectamente. Entonces esta también sería una opción válida. En la opción D, castear 2 por x en la línea 4 a int. Es decir, toda esta operación, castearla entera, esto también funcionaría correctamente. El resultado de esto sería un long, pero al momento que nosotros lo casteamos a int, pues el resultado sería int y cabría perfectamente en esta int. En la opción E, cambiar el tipo de dato de y en la línea 4 a short, pues aquí realmente si lo cambiamos a short empeoraríamos el problema porque esto seguiría devolviendo un long, entonces pues menos cabría en una variable short, ¿ok? Y en la F, cambiar el tipo de dato de la y en la línea 4 a long, pues aquí esto también funcionaría correctamente, porque si nosotros cambiamos este a long, el resultado de esto es un long, entonces long puede asignarse perfectamente a long, entonces ahí no habría ningún problema, ¿ok? Y la pregunta número 5 y última, ¿cuál es el resultado del siguiente fragmento de código? Aquí tenemos una lista de enteros y en esta lista de enteros tenemos dos elementos. En la línea 4 y 5 estamos agregando el elemento 10 y el elemento 14. En la línea 6 tenemos un for each, le estamos pasando nuestra lista a este for each y estamos declarando nuestra variable int x, que va a ser la que va a estar usándose en cada iteración del for. Dentro de este ciclo for estamos imprimiendo la variable x seguido de una coma y luego tenemos en la línea 8 un break y ahí termina nuestro fragmento de código. ¿Ok? Entonces vamos a dar un par de segundos y volvemos con la respuesta. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta para esta pregunta número 5. Y en este caso sería la C. Imprimiría 10, aquí, como vemos, hay tres opciones que no es un resultado específico. Yo empezaría primero revisando estas y ahorita nos devolvemos a ver por qué es la C. El código no compila debido a la línea 7. Si nos vamos a la línea 7 tenemos un print normal. La X está dentro del for y entonces está dentro del scope. Esto sería válido. Y pues nosotros podemos concatenar números con strings siempre y cuando hacemos este más. Entonces aquí pues se hace la concatenación solamente del número con este string. Entonces hasta allí todo normal, no hay algún error de compilación. En la línea E, en la opción E, el código no compila debido a la línea 8. Si nos vamos a la línea 8 solamente hay un break y el break está dentro de una estructura for. Entonces hasta ahí pues todo normal. No hay ninguna situación ahí que pudiera preocuparnos, entonces se compila correctamente. Si nos vamos a la F, el código contiene un ciclo infinito y no termina nunca. Entonces ahí lo que revisaríamos ahora es si hay un ciclo infinito aquí. Realmente pues como es un for each, no tenemos automáticamente va a ir iterando uno por uno los elementos.
Y como tenemos este break aquí, tampoco habría posibilidad de que haya un loop infinito, porque automáticamente cuando llega el break pues termina el ciclo. Entonces esto pues tampoco es válido. Ahora bien, vamos entonces a ver cuál es el resultado de este código, que ya vimos que es la 10, 10, si nosotros nos vamos aquí al for, lo primero que haría esta aplicación es imprimir el 10, que es el primer elemento de nuestra lista, concatenarle la coma, aquí vemos 10, y inmediatamente tiene la línea 8 el break. ¿Qué hace el break? Como ya habíamos visto en videos anteriores, pues termina el ciclo for, o el ciclo más interno. En este caso el ciclo más interno es este ciclo for, y pues ya no seguiría con el siguiente elemento, que es el 14. Es por eso que la respuesta correcta aquí pues sería 10, llega el break, termina el ciclo y ahí terminaría nuestra aplicación. Entonces, pues bueno, con esto concluimos el capítulo 2. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el capítulo 3.